eh, doña Amelia, yo realmente estoy confundido con esta decisión. En marzo de este año cumplo 40 años de haberme ligado, por decirlo así, al trabajo como en la función pública propiamente, en el servicio civil. Desde entonces siempre se discutía sobre la situación, la problemática de que el servicio civil había sido traicionado, se puede decir, desde 1953, cuando la Constitución decía una cosa y el Estatuto dice otra. Hace que el sistema de servicio civil no tenga una rectoría política en este país. Y es lo que nos trajo a los problemas de 1979-81 y a lo que nos tiene en los problemas de hoy en día. Ahora, en cualquier parte del mundo, puede que me equivoque, pero yo no conozco ningún país donde lo relacionado con el servicio civil no sea parte de una situación de gestión. O sea, es algo del poder ejecutivo, no del poder legislativo. Ahora, algunos de los argumentos que dan son realmente risibles, ¿no? Decir que para que haya menos injerencia política, entonces que no debe estar en un ministerio, como está en todo el mundo, sino que está en la Asamblea Legislativa. La única diferencia en el mundo es que en algunos casos el servicio civil, como en Chile, se anexa a Hacienda. La queja que existe respecto a darlo a Hacienda o a los ministerios de Finanzas, o del Tesoro, como quiera llamarles, es que adquieren una posición muy fiscalista y por lo general a los sindicatos no les gusta. Entonces, lo que se hace regularmente en otros países es que se crea un ministerio de la función pública, como en Italia, España, República Dominicana, etc. Pero nunca en la Asamblea Legislativa. Realmente no entiendo cómo puede justificarse una cosa como esa, si la Asamblea Legislativa es el ente político por excelencia. Yo, como usted sabe, estuve 8 años en el cargo de director general de Servicio Civil. Mi función era básicamente el Poder Ejecutivo y algunas otras comisiones, etcétera, que tenían que ver con otras entidades, como por ejemplo la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas. Yo tenía un jefe que era el presidente de la República. No tenía mucho acceso a ese presidente de la República, hay que admitirlo. Ningún director general de Servicio Civil está dentro de las prioridades inmediatas del presidente, pero sí, con un poco de suerte, la tenía con los ministros de la presidencia que estuvieron por allá. Entonces, cuando tenía algún problema, una situación, una huelga, una cuestión de estas, uno discutía directamente con un superior, que en este caso era el ministro de la presidencia. Un ministro lo hará con su presidente. Siendo de la Asamblea Legislativa, ¿con quién se discute una cosa como esa? Y tan sensible. O sea, significa que como director del Servicio Civil, usted tendría 57 jefes. Ahora, me preguntan, bueno, o se puede afirmar, bueno, pero eso no sucede con la Contraloría y no sucede con la Defensoría. Bueno, pero es que son temas muy diferentes. O sea, el tema de la Defensoría son tutela de los derechos humanos y la Contraloría es el asunto del ámbito de control, ¿verdad? Que incluso en algunos países asiáticos es hasta un poder aparte. Pero es el ámbito de control. Pero estamos hablando de uno de los 3 elementos en política que son los más susceptibles para la corrupción. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Aduanas, todo el ámbito tributario, eso en nuestro país está tutelado en Hacienda, y el manejo de la gestión del personal público. Imagínense ustedes cuando el director general de Servicio Civil tenga que ver con aspectos, por ejemplo, de negociación colectiva, de una huelga, todos los diputados metiéndose, de revaloraciones de cargos, de reasignaciones de puestos, de asignación de plazas. Se va a dar aquello de que asigno plazas en el presupuesto, pero usted me va a dar un determinado grupo de esos puestos como
como ha venido sucediendo incluso en nuestro sistema algunas veces, pero en este momento sería en extremo. Ahora, ¿qué moral tiene la Asamblea Legislativa cuando hace 35 años se separó de la ley de servicio civil, creó su propio sistema para sencillamente inflar los salarios que ya tenía dentro del sistema de servicio civil para dejárselos a su propio arbitrio? Y lo más grave, ¿qué fue lo que hizo la Asamblea Legislativa hace 35 años? Que de alguna manera prostituyó completamente el sistema de selección de personal. Yo invito a los estimables radioescuchas y a usted, doña Amelia, en estos últimos 35 años, ¿usted recuerda alguna publicación, ahora por medios digitales, antes por medios de periódicos, de un concurso para los 500 o 600 funcionarios de carrera en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo no, ¿verdad? Y yo que estaba cerca de eso. Por una sencilla razón. Ellos tienen un mecanismo que hace que después de 2 años de trabajar con un diputado por nombramientos políticos, tengo derecho a participar en un concurso interno y a ser nombrado en puestos de carrera. Por eso es que nunca hay concursos. Todas las personas de la Asamblea Legislativa de los últimos 30 años que están en ella, que por lo general entraron en un puesto político y 2 años después legitimaron, cual si fuera una lavandería, su cargo y lo metieron dentro del sistema. Por eso es que también en estos 35 años el personal de la Asamblea Legislativa pasó de 200 y resto a 1000 y resto. Cierto, cierto. Lo que se está planteando es una piñata. Claro. No hay forma diferente, menos en nuestra cultura. En cualquier parte del mundo, la gestión pública, como debe llamarse, o la función pública, no tanto el empleo público, porque eso es otra cosa, pero bueno, así se llama el proyecto de ley. La función pública es una cuestión de gestión. Si no le gusta Mideplan, désenlo a Hacienda entonces. Pero, bueno, ¿y por qué no Mideplan? Desde luego, Mideplan tendrá que establecer sus mecanismos, crear una especie de ministro técnico, como hay en todas las instituciones. Usted va a Hacienda y se encuentra con que hay un ministro que se encarga de la parte de ingresos. Por lo general es una persona de alta, casi en el 99% de los casos es una persona con alta formación, incluso muchas veces funcionarios de carrera, uno en ingresos y otro en egresos. Si va a MINAE, bueno, hay uno que se encarga de asuntos relacionados con todo lo que es la parte de parques nacionales, toda la cuestión ecológica, otro que se encarga de ríos y mares, otro que se encarga de telecomunicaciones, que en telecomunicaciones, con todo respeto, pero no van a poner a un chef, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser planteado de esa manera. O sea, el plan tendrá que tomar sus medidas, o en otro caso, el Ministerio de Hacienda, que es el otro candidato. Hay todo un informe, un estudio del 2009, si mal no recuerdo, de la Contraloría, en que la Contraloría define que no existe una rectoría técnica y que hay algunos candidatos mejores que otros para que la asuman, ¿verdad? Entonces, esto a mí me parece que es un intento de adueñarse desde la Asamblea Legislativa de la gestión pública, con el problema adicional de que de hace un tiempo para acá hemos tenido una corporativización de la administración pública. Ajá, vean ustedes que los diputados entran y salen de los puestos funcionariales de la Asamblea Legislativa. En esa misma comisión hay 2 o 3 que son funcionarios de la Asamblea Legislativa y que vuelven a ella, vuelven a hacer campaña, vuelven a quedar. Vean ustedes los 2 Alvarados, ahora en el 2018. Los 2 venían, bueno, uno venía de ser ministro, y otro de ser diputado, pero antes de eso, ¿qué eran? Asesores legislativos. O sea, es una situación muy, muy peligrosa. Ya dentro de la ley de empleo público, por ejemplo, todo eso que llaman alta dirección pública, tal y como está redactada, es en alguna medida una manera de ¿cómo se llama?, de abrirle una puerta al favoritismo político. Ahora, con esta disposición, aquí sí que ya la acabaron, ¿verdad?
Esta es mi posición al respecto. Bueno, ya la acabaron porque partimos, pero esto es en comisión, esto el plenario legislativo podría revisarlo y tratarlo. ¿Usted cree que ya se pusieron de acuerdo también? Es que ahora ya, yo me asusto, ya se pusieron de acuerdo, de repente son enemigos y se van a matar, y de repente son íntimos amigos y se van a apoyar el uno al otro. Entonces no entiendo mucho yo la política cuando se trata de negociar cosas que se necesitan por parte de alguien que está dispuesto a dar lo que sea para poder conseguir su objetivo, y tenemos ahora la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es que hay que decir las cosas como son. Yo no estoy diciendo esta u otra, estoy diciendo que hay muchas mociones como esta, y oiga que llamé a la persona que en mi experiencia he conocido que tiene más conocimiento en administración pública y que está pensionado, no está trabajando para que no le corten el trabajo si habla de esto, ¿verdad? Está pensionado. Y vea lo que dice este señor, absoluto. Entonces, don José Joaquín, esto... porque a mí lo que me da miedo es que esta carrera que llevan haga que finalmente todo se vaya a dar igual y no importa las críticas válidas, justificadas que se hacen, porque ya pensar que la Asamblea Legislativa no es lo más repolítico que hay y ver la historia de lo que ha pasado ya es no conocer la realidad, de estar sordo y ciego. No, José Joaquín, ¿cómo ve usted este futuro de la moción? Aló. En los años 90, ¿verdad? En los años 90 se dio el proceso se intentó hacer un proceso de reforma del Estado. Se cerraron aproximadamente 10,000 puestos de trabajo. Empezó por ahí del año 92 y culminó en el año 97. Una vez finalizando ese proceso, de pronto se denunció que a como se iban cerrando plazas, entre comillas, posteriormente eran de nuevo tiradas a la corriente y se llenaban. Entonces, incluso hubo una circunstancia en la que un ministro llegó a decir una lógica muy interesante. Dijo, bueno, a mí me dijeron que vaciara 10,000 plazas, pero nadie me dijo que yo no las podía volver a llenar. A ese nivel llegamos y hemos venido trabajando en esto de plazas y en esto de estas cuestiones. Así que a mí no me extraña nada que haya una confabulación entre, de por sí, muchos de ellos, funcionarios de la Asamblea Legislativa, para tomar esta piñata para hacer fiesta en los próximos años y en las próximas décadas. Y al fin de cuentas, para el Fondo Monetario Internacional se aprobó un proyecto de reforma del empleo público. Pero un proyecto de reforma del empleo público, en este caso, realmente muy poco serio, ¿verdad? Es una situación realmente preocupante. Yo digo, ya esto es el colmo. ¿Cómo es posible? ¿En qué parte del mundo hay un ejemplo de este tipo? ¿Con qué libertad va a quedar el funcionariado para asumir su función beberiana, por decirlo así, de ese burócrata en el sentido técnico del término, que es capaz, por su conocimiento, de decirle al político recién llegado, mire, usted me ordena esto, pero esto es contra la ley, o esto es contra las mejores prácticas. Incluso llegado el momento, tenga la capacidad de decirle, eso es legal y yo no lo hago y no hay problema, porque usted no me puede obligar a hacer algo ilegal. Bueno, pues la corriente que se ha venido dando en los últimos tiempos es que el funcionario como tal tiene que estar totalmente al servicio de, digámoslo así, del partido o de los políticos de turno. Y eso no funciona así en las mejores prácticas en este mundo. Imagínense que se obligara a la labor de la Contraloría a hacer eso. No funciona así. Aunque ya le digo, la función de la Contraloría es muy diferente. Es una cuestión de control, no de gestión. En este caso es de gestión del día a día de esos 300,000 trabajadores de la función pública. Realmente, si a esto se ajusta también algo que yo en parte lo entiendo, que es flexibilizar los mecanismos de despido, que insisto, yo estoy de acuerdo en gran medida. Por ejemplo, un día de esto se aprobó una reforma que le quita al proyecto de ley algo de que se necesita el 60% de la dependencia para aprobar una reestructuración. No, eso nunca debió haber existido, porque eso contradice el artículo 192 de la Constitución Política. Pero de eso a que se facilite el dominio total
del jerarca político con respecto a la estructura burocrática, sí, eso existe y existe en cualquier país que le aseguro no está en la OCDE, ¿verdad? Sino que es parte de ese montón de países del mundo que en realidad en algunos casos son hasta estados fallidos y de los que no andamos muy largo. En Centroamérica y en buena parte de América del Sur se da esa lamentable situación. Realmente es algo pavoroso, o sea, es ponerse de acuerdo para repartirse una piñata a futuro.